Bien, hermanos, damos gracias al Señor por poder celebrar este cumpleaños 39 de la Iglesia. Pero vamos a continuar con nuestra reunión leyendo nuestra lectura bíblica del día de hoy, que es 1 de Pedro 3, 18 al 22. Como lo hacemos siempre, yo leo el primer versículo, alternamos y juntos leemos el último. Dice así la palabra del Señor, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. A los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Todos juntos el 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a continuar con la alabanza Lo debes compartir. Chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo hay que repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. En las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. En las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Ese es el mensaje que tenemos que dar a conocer a la gente, que Cristo salva. Amén. La próxima semana, el próximo domingo, es domingo de resurrección. Esa semana es la llamada Semana Santa. Y lo más importante de esa semana es justamente que Cristo no quedó en la tumba, sino que resucitó. Amén. Por eso tenemos la celebración todos los domingos, en conmemoración justamente que fue el día en que resucitó
el Señor. Vamos a cantar La tumba le encerró, un himno muy antiguo, y después tendremos la predicación. Encerró Cristo, mi Cristo, el alba y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. De guardas escapó, Cristo, mi Cristo, el sello destruyó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció y con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Amén. Tan importante esa resurrección que la Biblia dice que si el Señor no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero gloria a Dios, Él resucitó. Muchas gracias, hermano. Bien, como les estaba anticipando, el tema es buenas nuevas. El mundo está sumido en malas noticias. El mundo está sumido en el dolor, en el desconcierto. Todo lo que se suponía que era bueno se le llama malo, y todo lo que es malo se dice que es bueno. Se relativizan las cosas. Sin embargo, ante toda esa incertidumbre, nosotros como cristianos tenemos una seguridad. Y esa seguridad es que Cristo vive, que Cristo salva al pecador y que en Cristo ya tenemos nosotros la respuesta a todas nuestras dudas. No en vano el Señor dejó su palabra para que a través de ella nosotros pudiésemos conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para nosotros la Biblia es la regla de fe y práctica. ¿Ya? El texto de hoy es 1 de Pedro 3:18, donde la Escritura dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Tengamos un momento de oración, les pido que cierren sus ojos, inclinen sus rostros.
Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana, en primer lugar, por poderlo tener a usted con nosotros. Usted ha prometido que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, usted va a estar ahí en medio de ellos. Gracias, Señor, también por este aniversario más de la Iglesia. Gracias por estos 39 años. Damos gracias, Señor, porque es a través de su palabra que nosotros podemos conocer su voluntad. Es a través de su palabra que nosotros podemos saber cómo vivir. Y pedimos, Señor, que este conocimiento no solamente lo guardemos nosotros, sino que podamos darlo a conocer a aquellos que no lo tienen, aquellos que están siendo desviados, aquellos que están siendo engañados, aquellos que están sin esperanza en este mundo, que puedan saber que la esperanza está en Cristo, el Salvador. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Nosotros hemos podido aprender que la vida del cristiano se debe caracterizar por una palabra, y esa palabra es obediencia. La Biblia nos dice que aquel que quiera disfrutar la vida, aquel que quiera disfrutar o ver días buenos, debe refrenar su lengua de hablar el mal, debe dejar de hablar mentiras, apartarse de hacer el mal, buscar el bien, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Son buenos consejos. Y si cada uno de nosotros pudiese poner énfasis en lo que el Señor está diciendo y obedecer aquello que Él nos explica, realmente podríamos disfrutar la vida y ver días buenos. Nosotros tenemos un ejemplo. El mismo Señor Jesucristo dijo: ejemplos os he dado para que así como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cristo es nuestro ejemplo, ¿ya? Sin embargo, el Señor Jesucristo, a pesar de nuestro ejemplo, no es una garantía de que no vayamos a tener aflicción en esta vida. No es una garantía que podamos escapar del sufrimiento, ni tampoco es una garantía de que no vayamos a enfrentar problemas. Jamás el Señor Jesucristo dijo que la vida de sus seguidores iba a ser fácil, todo lo contrario. Él dijo que aquel que quisiera vivir piadosamente en Cristo Jesús iba a sufrir persecución. Lo que sí Él dijo, que en todo tiempo Él iba a estar con nosotros, que no nos iba a dejar solos, sino que siempre iba a estar acompañándonos, y más aún cuando vinieran los problemas. Vimos esta verdad en los antiguos, en aquellos primeros seguidores, en los apóstoles, ¿no es cierto? Lo vimos en Pablo, Bernabé y muchos más, que no vivieron vidas fáciles. Pablo hablaba de que él tuvo que experimentar muchas cosas difíciles. Sin embargo, el Señor siempre estuvo con él. Incluso cuando Pablo le decía ya que estaba con problemas, que le quitara los problemas que él tenía, el Señor llegó a decir: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que sabemos que como cristianos podemos enfrentar dificultades, sin embargo nunca vamos a estar solos al enfrentar esas dificultades. Como les decía, vivimos en tiempos de aflicción, tiempos de sufrimiento, pero el Señor dice que no debemos temer. La Biblia explica que el amor echa fuera el temor, ¿ya? Nuestro Salvador es un Dios amoroso y podemos tener la confianza de que Él va a estar vigilando nuestras vidas. Él va a estar siempre en el corazón de sus hijos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es poner nuestras preocupaciones sobre Él. No debemos estar afanados por nada, dice la palabra, sino que debemos depositar en Él esas preocupaciones y vivir agradándole solamente a Él. Cuando nosotros nos preocupamos de agradarnos a nosotros mismos, entramos en problemas, porque la carne siempre está en contra de lo que el Espíritu quiere hacer. Se contrapone a lo que el Espíritu de Dios está esperando de nosotros. Así que mientras más gusto le damos a la carne, menos gusto le damos al Espíritu. Son totalmente opuestos. Aún en lo más complicado de nuestras vidas,
el Señor dice que debemos aprender a soportarlo con dignidad y gracia. En todo tiempo estamos preparados, dice, como cristianos, para presentar también defensa de la esperanza que hay en nosotros. Nosotros le decimos a la gente, sí, Cristo salva, Cristo te ama, Cristo cambia tu vida, Cristo te da una nueva vida. Pero no significa que no van a haber dificultades. Pero tenemos que, como dice la Biblia, estar preparados para presentar con mansedumbre, ¿ya?, razón o defensa de la esperanza que hay en nosotros. Y tiene que hacerse, dice la Biblia, con humildad y respeto. El Evangelio no es para pelearlo. El Evangelio es solamente para presentarlo. Estas buenas noticias se deben entregar como aquel cartero que entrega la correspondencia en una casa. Muchas veces, cuando la carta es certificada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Golpea el cartero en la puerta. Si sale la persona a quien va dedicada la carta, va a tener que firmar y se le entrega la correspondencia. De lo contrario, si se golpea la puerta y nadie sale, el cartero no tira la carta certificada, sino que se la lleva de regreso, porque nadie reclamó esa correspondencia. Lo mismo pasa con el Evangelio. Nosotros estamos solamente llamados a entregarlo. Si no lo quieren recibir, no podemos hacer nada. Pero aquel que recibe el Evangelio y lo acepta, ¿ya?, va a tener vida eterna. Cuando nosotros cultivamos esta buena conciencia a través del estudio de la palabra y obtenemos a través de ella fortaleza y paz, nos va a dar el aplomo para los tiempos difíciles. ¿Qué mejor ejemplo, como les decía, del Señor Jesucristo? El Señor Jesús padeció, ¿no es cierto? Dice que el Señor Jesucristo también fue tentado en todo, pero jamás pecó. Ahora, ¿por qué sufrió Jesús? La Biblia dice que Él sufrió por los pecados, no los propios, sino por los pecados de cada ser humano. Por tus pecados, por los míos. Por eso sufrió el Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia nos dice que Él era perfecto, que Él era justo. Y de hecho, Él sigue siendo perfecto y sigue siendo justo. La Biblia nos dice en Romanos 4:25, el cual, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para mostrar que los que creen en Él han sido justificados. Si Cristo, como les decía, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. Pero tal como dice en Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. También en Isaías 53:5 se lee, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso la Biblia se refería al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero era inmolado en el templo, en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, ¿ya?, y su sangre era derramada en el propiciatorio como símbolo del perdón de pecados, eso era un símbolo, un tipo de aquello que iba a ser Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. ¿Y para qué hizo todo esto el Señor Jesucristo? Para llevar al ser humano a Dios. La Biblia nos dice que en un comienzo Dios creó perfecto a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Sin embargo, Satanás los tentó y hizo que la mujer cayera en esa tentación. Y Adán, debido a la obediencia que prestó a la mujer en lugar de obedecer a Dios, él pecó. La mujer fue engañada
pero Adán cometió el pecado. Y debido a ese pecado, dice que fue expulsado del paraíso. Murió espiritualmente, aunque él siguió viviendo, su espíritu murió. Y de ahí que todos los seres humanos nacen muertos en delitos y pecados. Y esa es la condición del hombre, por eso es que Dios tenía que buscar la forma de redimir al ser humano, la forma de poder reconciliar al ser humano nuevamente con su Creador. Y la única forma de poderlo hacer era a través del sacrificio perfecto. Ningún hombre iba a poder ser el sacrificio perfecto, por eso Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo. Nació de una manera sobrenatural, nació de una virgen y vivió una vida impecable. Por eso se constituyó en el perfecto sacrificio, un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, inmaculado, sin pecado, pero murió en la cruz para que su sangre limpiara el pecado de todos aquellos que fueran a creer en él. Dice el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, refiriéndose tanto a judíos como a no judíos. En la antigüedad, ese sacrificio que se hacía en el templo judío era solamente para el pueblo judío. El Salvador era solo para los judíos. Pero cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se rajó el velo del templo de arriba a abajo, todo aquel que creyese en Cristo iba a tener entrada al Padre. Ya no iba a haber más diferencia entre judíos y no judíos, entre judíos y gentiles. Por eso dice Efesios 2:18, por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y agrega Romanos 5:2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Luego nosotros, en uno de los versículos del texto de esta mañana, Primera de Pedro 3:19 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Hay varias interpretaciones de ese versículo. Algunos creen que Jesús predicó a través de Noé. Otros creen que Jesús descendió y predicó a la humanidad en el tiempo de Noé, ya que estaban en un lugar llamado Hades. Pero yo me inclino a lo siguiente. ¿Se han preguntado ustedes por qué el Señor Jesucristo permaneció 3 días en la tumba? ¿Qué pasó con Jesús después de la muerte y antes de la resurrección? Sabemos que su cuerpo permaneció en la tumba. Pero ¿y qué pasó con el Espíritu del Señor? Aquí Pedro nos revela que él fue y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra que se ocupa aquí es la palabra keruso, que significa proclamar. Y esta palabra es distinta a la palabra que usa Pedro en 1 de Pedro 4:6. En ese versículo se habla de evangelizar, que significa anunciar las nuevas. Así que Jesús no predicó las buenas nuevas de salvación después de la muerte a espíritus humanos, porque está escrito, ¿no es cierto?, que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso el juicio. Así que es necesario interpretar esos pasajes difíciles a la luz de pasajes más claros.
Por ejemplo, en Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. También en Lucas capítulo 16:26, donde dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esa es la historia que el Señor contó acerca del rico y Lázaro. El rico estaba en el infierno y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y el rico quería que Lázaro untase en su lengua un poco de agua. Y ahí le dicen, no se puede porque hay una cima, hay un abismo entre ambos lugares y no se puede pasar de un lado para el otro. También en Hebreos 3, versículos 7 y 8 dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros damos a conocer el Evangelio de Salvación, como les decía, nosotros entregamos esta buena noticia. La persona es la que tiene que determinar si quiere creer o no, pero el consejo es no endurecer el corazón. ¿Por qué? Porque si alguien rechaza a Cristo como Señor y Salvador, comete el único pecado que no tiene perdón. Rechazar a Cristo es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y la blasfemia consiste en que el Espíritu Santo te está a ti hablando en el corazón, diciéndote que necesitas aceptar a Cristo, que Cristo es el Salvador, y tú estás rechazando la voz del Espíritu Santo. Estás blasfemando en contra de Él. Y eso constituye el pecado que no tiene perdón. Cualquier otro pecado, dice la Biblia, Dios lo perdona, excepto el rechazar a Cristo como Señor y Salvador. En 1 de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. En los días de Noé, ¿ya? Dice la Biblia que Noé predicó por 120 años a la gente que se arrepintiera, que creyera en Dios, que obedeciera a Dios. La gente se burló por 120 años de la predicación de Noé. Y llegó el día en que se produjo el juicio de Dios. Por mucho tiempo, Dios esperó que las personas entraran en el arca. Los estudios nos dicen que el arca es un tipo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los que están en Cristo se salvan. Los que entraban al arca se salvaban. Pero después de 120 años de predicación y de la obstinación del ser humano que escuchó la predicación durante esos 120 años, Dios produjo el diluvio y cerró el arca. Nadie más pudo entrar o salir. Solamente los que estaban dentro del arca se salvaron. Así es como la Biblia nos dice que los animales entraron al arca y se salvaron los animales, y junto con los animales que entraron, la familia de Noé entró. Y eran 8. De todos los que existían, 8 se salvaron. Se predicó por 120 años, no se escuchó, vino el juicio y los que creyeron se salvaron. 8 se salvaron. Por 2000 años casi se ha predicado la salvación en Cristo Jesús. Han habido muchos que han creído, pero los que no creen y mueren se pierden, son condenados. La salvación es solamente para aquellos que creen en Cristo como su Señor y Salvador personal. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Dios no perdonó a los ángeles, tampoco nos va a perdonar a los seres humanos que no quieren creer en Él. Judas, un capítulo, ¿no? Tiene este libro. Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
ángeles caídos, ángeles que desobedecieron. Por eso partí diciendo que una de las características del cristiano es la obediencia. Los que obedecen a la voz de Cristo, los que creen en Cristo como Señor y Salvador, esos son salvos. El Señor Jesucristo en una oportunidad dijo: yo conozco mis ovejas, yo las llamo, ellas oyen mi voz y me siguen. Ahora, en estos versículos que tomamos como lectura bíblica, Pedro hace mención del bautismo. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. A Él están sujetos los ángeles, las autoridades y potestades. Aquí nuevamente Pedro dice que el diluvio simboliza ese bautismo. De la misma manera que Noé y los suyos entraron en el arca y dejaron el mundo atrás, dejaron la vieja vida que tenían, todo quedó sumergido en agua y al salir del arca reciben una nueva vida. Todo un símbolo. Cuando el cristiano, cuando la persona ha creído en Cristo y obedece en bautizarse, ¿no es cierto?, el cristiano se sumerge en agua, dejando todo atrás. Es como si estuviera sepultado en agua. Deja atrás su vieja manera de vivir. Deja atrás lo que antes era. Y al salir del agua, entra a una nueva vida, a una nueva forma de vivir. Ahora, Pedro quiere dejar claro aquí que el bautismo no es lo que salva. Él dice bien claro, ¿ya? Dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se tiene una buena conciencia, una conciencia tranquila? La conciencia tranquila se produce cuando se está en obediencia, no cuando está en desobediencia. Estar en obediencia a Dios es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que todo ser humano reconozca a Cristo como Señor y Salvador. En el Evangelio de Juan, Juan se hace una pregunta retórica al decir, ¿y cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que creáis en aquel que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Si se obedece la voluntad de Dios, vamos a tener una buena conciencia o una conciencia tranquila hacia Dios. El bautismo, sumergir a alguien en agua o echarle agua a alguien en la cabeza, no salva. Lo que salva es una buena relación con Dios a través de Jesucristo. El bautismo siempre ha seguido a la fe. Uno no bautiza a alguien que no cree, que no sabe expresar su fe. El bautismo es para creyentes, porque es un símbolo. El símbolo es la muerte y sepultura de Cristo. Cuando se sumerge al creyente, está simbolizando justamente eso. Colosenses, capítulo 2, versículo 12, dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitados con Él, mediante la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ya? Queda bien claro. El bautismo no salva, solamente la fe en Cristo. Cuando Felipe le preguntó, o cuando el eunuco le preguntó a Felipe, al ver el agua al lado del camino, después de haber aceptado al Señor, el eunuco le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe
le responde en Hechos 8:37, si crees de todo corazón, bien puedes. El bautismo sigue a la fe en Cristo. En Marcos 16:16 dice, el que creyere, y después dice, y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Dónde está el énfasis? En creer, no en el bautismo. Pedro enfatiza esto al decir, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Un compromiso. Compromiso de vivir una vida recta, no importando el sufrimiento, no importando la aflicción o el dolor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuevamente vuelvo a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué mejores noticias? ¿Qué mejores noticias? Estas noticias no aparecen en los noticiarios, en las mañanas ni en la noche. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Esto lo dice Dios, y Dios no miente. Y esa es la buena noticia que nosotros tenemos que transmitir. Estamos cumpliendo 39 años. 39 años, conociendo las buenas noticias. El Señor nos hace a cada uno de nosotros responsables para compartirla. El mundo se cae a pedazos. Se necesita de los cristianos que entreguen estas noticias. Solamente Cristo salva. Y es tiempo. Ya no queda más por delante. Toda profecía está cumplida. El Señor podría venir hoy. Los que han creído se salvan. Y todos aquellos que no han creído en Cristo van a ser condenados por toda una eternidad. Ese es un peso que yo no creo que ninguno de nosotros quiera llevar sobre sus hombros. Así que les insto el día de hoy, hermanos, a seguir adelante, seguir compartiendo a Cristo con aquellos que no lo conocen hasta que el Señor regrese. Sin duda, si Él nos pilla o nos encuentra compartiendo el Evangelio, vamos a recibir de Él un buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en esta mañana por su palabra. Damos gracias, Señor, porque su palabra es verdad. No nos cabe la menor duda. Todo en ello, toda en ella es verdad. Es una carta de amor del Padre hacia sus criaturas. Es una carta de amor en la cual Él nos pide que nos volvamos a Él. Es una carta de amor en la que Él nos dice que nos va a perdonar, no importa el pecado cometido. Es una carta de amor que nos dice que Él está esperándonos con los brazos abiertos. Sin embargo, Él no tiene el deseo de obligar a nadie, porque Él nos dio un libre albedrío a cada uno de nosotros y no nos va a quitar ese libre albedrío. Solamente nos dice lo que va a pasar según la decisión que nosotros tomemos. Los que ya hemos tomado la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la responsabilidad de dar a conocer como testigos el Evangelio.
Ayúdenos, Padre Celestial, a cumplir con esa obligación por parte nuestra. Y le pido también por aquellos que aún no conocen a Cristo como Señor y Salvador, que tengan la oportunidad, la chance de oír a Cristo, de oír las buenas nuevas y tomar la mejor decisión, que es aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Mientras todos están con la cabeza inclinada, los ojos cerrados, quizás alguien pudiera decir: pastor, ore por mí. Yo no he tomado esa decisión. Yo quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Aquí levanto mi mano para que usted sepa. Ore por mí. ¿Hay alguien que no ha tomado nunca esa decisión? Si tú ya eres cristiano, pero no estás compartiendo el Evangelio como debiera, si no estás hablando a otros acerca de Cristo, quizás sea el momento de comprometerte con Él y decirle: Señor, quiero cambiar, quiero aprovechar cada oportunidad para que aquellos que yo conozca y que no tienen a Cristo puedan oír de mí las buenas noticias. Ayúdame a hacerlo. Padre Santo, entregamos este momento en sus manos y le pido, Señor, que la decisión que esté tomando cada uno sea una decisión que a usted lo honre y lo glorifique, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.